Cada dia està venint gent que t'està demanant para poder menjar. Todos los jueves para el grupo de apoyo. ¿Cuántos sois para albergue? Más de 3.000 informes, habíamos pasado en 2012 a 1.440 informes. Tenen menjar y tenen llit en condicions. Con la entrada en vigor del Real Decreto se quedaron sin atención médica 30.000 emigrantes. Por el hecho de estar dada de baja, no la atendieron en 2 oportunidades. El papel que tiene Médicos del Mundo es un papel de denuncia de la situación. No puede ser que en 5 días me quite a mi esposa. He cumplido uno de mis sueños y estoy cumpliéndolas. ¿Cómo les meten en el CIE y luego les deportan como si fueran cosas? Els CIE són espais on es tanquen a persones migrants. En 2 CIEs d'Espanya van haver 2 morts. Lo dice la gente que ha pasado por prisión, es peor que una cárcel. El mantenimiento de estos centros es simplemente imposible de aceptar. ¿Sois todos para albergue? ¿Hay alguien para tramitar algún permiso? ¿Todos para albergue? ¿Cuántos sois para albergue? Vale. No, por orden. No responde con. Vale. A las 8 de la mañana el Centro de Apoyo a la Inmigración abre sus puertas porque, bueno, suele haber gente ya para el servicio de primera acogida que está antes de esa hora. Es el momento en que se reparten los números según la cola que se ha formado, según el orden de llegada de los usuarios, y también distinguimos qué personas vienen solicitando ese servicio de primera acogida y qué personas vienen para otros servicios de este centro, como son para hacer el informe de arraigo, para el servicio jurídico u otros. Es la vía principal para una persona que se encuentra en el territorio español, que está irregular, o que no es nada fácil, ha de demostrar documentalmente que está 3 años en España y luego tiene que tener un contrato de trabajo de 1 año a jornada completa, cosa bastante difícil para todo el mundo actualmente. A su vez tiene que tener un informe o certificado de penales de su país, digamos que limpio, y por último el informe de los servicios sociales municipales donde está viviendo esa persona que indique que tiene suficiente inserción social en España. Los pasos son los siguientes. Primero lo que se hace es coger cita, que es lo que estamos aquí haciendo. Sí. El segundo paso es realizar una entrevista. En este momento hay un problema, tiene toda la documentación en regla, todo está perfecto. El único tema que hay es que la chica no habla español. Le cuesta hablar el español, entonces aquí nos han dado la facilidad para que ella entre y haga un curso de español. Es un dato que de más de 3.000 informes habíamos pasado en 2012 a 1.440 informes. Siempre están aprovechando la gente porque estamos haciendo trabajo casi cada día, cortando naranja, melocotón, uva, casi 14, 12 horas o 10 horas, pero ellos no cotizan suficiente. Ellos cotizan, por ejemplo, tú trabajas un mes completo, ellos cotizan 6 días, 8 días. Eso no vale para nada para la gente extranjera que tiene residencia, porque cuando se van para renovar, siempre ellos miran su vida laboral y lo digan, oye, tú no has hecho suficiente trabajo porque aquí no has cotizado bien. Anteriormente era un recurso para impulsar inicialmente a las personas inmigrantes y ahora decimos eso, que es como la última red de seguridad. Y sentaros aquí. Buenas tardes, este es el albergue La Paz y vamos a explicaros las normas a todos los nuevos. Vamos a ver, en principio, Adam Kuczynski, el polaco. Buenas tardes, yo soy María Jesús la educadora y Miguel es el trabajador y los voluntarios que nos ayudan a explicaros la forma de funcionar del albergue. En principio usted viene con lo opuesto porque le han robado todo y no tiene nada. No. ¿Y hasta hoy dónde estaba? Estaba en la estación del tren. En la estación del tren. Sí, para salir y me iba a dormir un poco. Sí. Cuando me levanté no estaba ninguna cosa. Nos iremos al ropero para que recojan, porque todos los usuarios que hoy llegan vienen con lo opuesto, porque les han robado, no llevan maletas, solo bolsas. El 3 y el 4, pase. Ya puede pasar. Aquí viene de gente de todo tipo, o sea, viene tanto inmigrantes de aquí del norte de Europa como Rumanía y igual como de Marruecos y del Senegal.
nosotros con él damos la ropa que le hace falta. Camisas, camisetas, ropa interior, zapatos, pantalones, que es lo que más usa. Calcetines, está preguntando si hay algunos. ¿Algo que? Aquí, Calcetines. aquí hay. Se ha llegado casos de venir gente descalza, o sea, además tienen la mala suerte que es que cuando roban una maleta siempre cae la desgracia que les roban a ellos, ¿no? Porque se ve que son los más débiles y los más vulnerables, y entonces ellos van y vienen aquí totalmente con lo que llevan puesto. En el 2012 van pernoctar 21.601 i ja en el 2013 tenim una mitja de 2.000 pernoctacions en gener, i en juny el que portem de mes portem ja 1.000 y pico, estem sobre les 1.000. ¿Cuántas tienes? Se tiene que coger para sumar 21. No es la primera vez que paso, de hecho, es la tercera vez y siempre me han tratado bien. Es como una segunda casa para mí. Tenemos unos trabajadores muy majos, muy amables, pues que nos tratan, vamos, cojonudamente. No hay estabilidad prácticamente. Trabajas 3 meses y luego a lo mejor te quedas parado unos 3 meses más. En Portugal la cosa estaba muy mal y entonces me puse caminando, porque he venido caminando de Portugal para acá, para Valencia, caminando. ¿Cuántos kilómetros caminando? 1900 kilómetros los he hecho caminando 2 meses y medio. 2 meses y medio caminando sin tener nada, porque lo que tenías se acaba, pues lo pasas bastante mal. Pero gracias a Dios he llegado a buenas manos. 24-2, 39-3. 39-3. Que el que fem és intentar cobrir-los les necessitats bàsiques. Totes les vesprades arriben en molt males condicions, però sí que es nota quan ja porten diversos dies en què, més que res, tenen un techo, que és a collisca, després també tenen menjar i tenen llit en condicions. Això també és important. Hola, buenos días. Buenos días. Perdona, aquí una asociación que se llama Valencia Coque. ¿Está aquí? Es aquí, sí. Es un centro donde ayudamos a los extranjeros, inmigrantes que tengan problemas de cualquier tipo, y los ayudamos. Lo ayudamos en todo, hasta en la ropa o en la comida, a veces dirigiéndola en cosas que pueden ayudarla de verdad. No tenía posibilidad de economía que puede ayudar también para vivienda. Hay muchas madres que están con los niños, no saben cómo moverse, y hay talleres de mujeres. Son reuniones de coordinación de todo el equipo. Es básico que estemos coordinadas porque intentamos hacer, con las personas que vienen aquí, intentamos hacer un trabajo integral. Entonces es importante que cada persona que lleva, por una parte, un programa diferente, esté enterada de qué cosas importantes están ocurriendo en los otros programas. Una persona que llega aquí casi nunca es atendida solo por un programa. Si los programas de vivienda, trabajo, jurídico, clases, muchas personas están en varios de ellos a la vez. Estamos aquí como todos los jueves para el grupo de apoyo para la búsqueda de empleo. Ahora el inmigrante sufre más que nunca por el tema del trabajo, por el tema que viven en un vacío tremendo, ¿sabes? Y además el inmigrante sufre una otra cosa más grave. Cuando pasa más 2 meses en su país, van a preguntar su propia gente, ¿cuándo te vas? Esa es la pregunta. ¿Se siente a su país también extranjero? La primera oferta es para camarero o camarera. Cafetería y bar, necesito camarero o camarera con experiencia entre 20 y 40 años. ¿Pero requieren el coche? ¿Lo piden? Aquí pone necesario vehículo propio. Ells estaven ocupant laboralment
nichos en els que la població autòctona no estava treballant, vull dir, tot el tema dels treballs agrícoles, el treball en la construcció, eren llocs de treball que estaven fonamentalment ocupats per població migrant, han sigut els que més han patit el tema de la destrucció d'empleo, malgrat que alguna gent diga per ahí que així ningú patís fam o que en este país ningú es mor de fam, nosaltres podem deixar constància de que així cada dia està venint gent que t'està demanant per a poder menjar, per a poder dormir, que no té on anar, que no pot pagar el lloguer, que no pot pagar la llum, que no pot pagar els llibres dels seus fills. Vale, siguiente. La asesoría jurídica consiste en intentar ayudar, tramitar, ver, consultar la documentación de las personas inmigrantes que acuden a Valencia Acoge. Hace ya bastante tiempo que ya las cosas se están complicando bastante, porque la Oficina de Extranjeros sí que está notando bastante el descenso de presentación de la documentación de las personas irregulares, ¿no? No estamos hablando de las personas que están renovando, también pueden caer en situación irregular, porque por falta de trabajo, por la crisis, por no cotizar a la seguridad social, por tener antecedentes penales, también en cualquier momento pueden perder su documentación en regla. Cualquier permiso de trabajo o residencia tiene vinculación directa con el contrato de trabajo, sobre todo los primeros o los segundos permisos. Cuando la persona ya llega a los 3 años aquí en España, ahí ya no se le pide el contrato de trabajo, entonces solamente se le requiere que no tenga antecedentes penales. Es peligroso el racismo institucional que siempre ha existido en este país y en todos los países de Europa, que se ve tanto en la policía, se ve en las escuelas, se ve en todas las instituciones, se ve en las leyes de extranjería, una política que está ahí para limitar los derechos de las personas emigrantes. Nosotros lo que hacemos es trabajamos desde el base, intentamos crear ese vínculos entre gente, y hacer que la gente se siente capaces y poderosos de hacer algo, crear tener en su mente una idea diferente de cómo puede ser la sociedad. Hola, ¿cómo está? El viaje ha sido malo porque allá hacemos 3 días en el mar y ha sido muy mal, pero esa es la decisión que ya hemos de tomar para venir. No estamos trabajando y no tenemos papeles, porque para encontrar papeles necesito contrato de 1 año. Para conseguir trabajo también necesito papeles. Yo estoy aquí casi 6, 7 meses y hablo más. Vale, yo no busco trabajo con Valencia Acoge porque yo tengo que aprender para buscar primero. Eso es lo que me falta ahora, a conseguir el permiso de trabajo o aprender cómo se buscan. ¿Cómo se hace a buscar trabajo para buscar? Mucha suerte, ¿no? Estar en un piso así porque hay que agradecer a Valencia Acoge, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos que agradecer mucho porque la situación está mal y cuando le encuentras un sitio que tú puedes vivir ahí un poco y antes de que encontrar estamos intentando para hablar con ellos y también para si podemos conseguir papel antes de que salir de aquí. Hola, buenos días. Pasa por aquí. Que pese a ser una ley menor, como es un Real Decreto, no es una ley orgánica, no es una ley... ha transformado y ha modificado nuestro sistema sanitario de un sistema que tendía y buscaba la universalidad para ser un sistema de salud vinculado a la seguridad social. Y eso es lo que el Real Decreto modifica. A unos ciudadanos, muchos, en el caso de España, porque tenemos una larga lista de ciudadanos no legalmente registrados, los saca del sistema
y dice que no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Se da la curiosa paradoja que un inmigrante en situación irregular, cuando compra un café y paga el IVA, el 21% de IVA, está pagando un sistema sanitario que no puede disfrutar. El papel que tiene Médicos del Mundo es un papel de denuncia de la situación. Las organizaciones no gubernamentales no podemos ser sustitución de la administración. Nos están llegando muchas personas con enfermedades crónicas. Estas personas tienen dos problemas. Uno es el que la medicación antes pagaban una aportación o era gratuita, dependía, y ahora tienen que pagar el importe completo de la medicación. Y cuando van a pedir una revisión médica del médico de atención primaria, tienen que firmar un compromiso de pago para que les vea el médico. La realidad es que con la entrada en vigor del Real Decreto, de repente en Valencia se quedaron sin atención médica 30.000 inmigrantes. Que esto no tiene sentido, que no nos beneficia económicamente, no beneficia a nadie, no ahorra. No tiene sentido de justicia social. Estas personas están aquí, han aportado, trabajan y de hecho pagan la sanidad porque pagan los impuestos como pagamos todos los ciudadanos, los mismos, con la misma obligación. Y además es un riesgo para la sanidad y para la seguridad pública, por la falta de control de algunas enfermedades que debemos tener prioridad en controlar. Este observatorio que os voy a presentar consiste en un grupo de entidades de la ciudadanía que nos hemos unido en esta especie de plataforma para controlar y para recopilar datos de vulneración del derecho a la salud. En ese momento hay 49 entidades adscritas, de las cuales Médicos del Mundo, Cáritas y la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar han sido impulsoras. Todos estos cuestionarios acaban en una base de datos y finalmente se tabulan los resultados y se hace una especie de informe. Ese informe lo que luego se hace es entregar a la Consellería de Sanidad como una muestra de los casos que durante ese mes hemos detectado que en los cuales no se está facilitando una atención médica. Llevamos desde noviembre del pasado año, que empezó el observatorio, pues aproximadamente unos 350 casos. En el último informe habíamos calculado una media de 60 casos mensuales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué te van a hacer? Tengo que ir al médico. Claro, para eso estamos aquí. Sí. ¿Estás nerviosa? Sí. Un poquito. Un poquito nerviosa. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal. És una campanya que es diu Jo sí Sanitat Universal i bueno, és això arrel de l'aprovació del Real Decret que exclou a les persones sense papers de l'assistència sanitària. I l'interès dels ciutadans és una plataforma ciutadana per acompanyar aquestes persones i bueno, facilitar l'accés, no? I també descobrir un poc quina és la situació perquè n'hi ha molta incerteza en realidad. Cintia, ¿has traído toda la documentación, lo que te arregla de la trabajadora social? Me viene aquí para que ellos me quiten un quiste, lo que está en mi cabeza, lleva muchos años, pero ellos no quieren hacérmelo. Dice que tiene que pagar como también, dice que hay que hacer una factura, yo no sé cuánto es, tampoco yo no gano dinero, ¿cómo me voy a pagar ese tanto dinero? Se suposa que ella ja té dret a que li operen, no? A que li deriven al centre d'especialitats, però tinguent data i tot, li varen quidrar que li anul·laven la cita perquè ella no estava en la Seguretat Social. Sí que se nota molt que n'hi ha molta gent immigrant que ha deixat de venir al centre de salut. O sigui que l'efecte dissuasori ha sortit efecte, és el primer que... Entonces, claro, el que intentem és que perduen aquesta por i que reclamen un dret que realment li perteneix. Ja tenia cita en l'especialista i el problema és que en la targeta que li fan, la targeta provisional, pues, el sistema informàtic no li permetís al metge, encara que el metge vulgui donar-li directament la cita en la llista d'espera per a que li lleven el quiste. Entonces, depèn de quin professional te toque. Hem tingut sort pues, que la enfermera que estava pareixia una dona sensibilitzada i li ha fet una proposta a l'hospital per a que la quidren, però és esperar. Llevamos una vida normal, ¿no? Como todo el mundo,
y pues trabajando, y ya nos teníamos que retornar a nuestro país, ya era hora de volver, ya como llevaban muchos años y mucha gente nos reclamaba en Bolivia ya que teníamos que regresar. El caso de mi mujer fue que empezó con un constipado, y cuando fue mi esposa a preguntar que sea atendida por el hecho de estar dada de baja, pues no la atendieron en 2 oportunidades. En una oportunidad lo que yo fui, no me acuerdo si fue la segunda vez que ellos me lo dijeron, que si yo volvía pues me cobrarían. Entonces yo les pregunto, ¿y entonces dónde voy? Y me dieron nueva dirección, y donde yo fui a esa nueva dirección que me dieron, y mi esposa seguía mal, seguía peor y no podía ni hablar. A lo último ya no pudo ni hablar y nadie hacía nada. No daba medicamento, pero no podía digerir. Yo se los comentaba, no puede digerir, no puede tomar, no puede nada. Y pues ellos hacían poco caso de lo que yo le decía. Con mi esposa caminaba y todo, pues ellos pensaban que eso era un simple acostipado, una simple jugarreta. Las cosas están ahora en manos de abogados y yo espero que pues se haga justicia, que esto no quede así, porque no puede ser que en 5 días me quiten a mi esposa. Yo sé que nada me va a devolver a mi esposa, pero hay muchas personas que le están haciendo lo mismo. Cuando llegó la guerra en mi pueblo y por circunstancias de la guerra mataron a mi padre, y tuve la obligación de salir del país porque como no tenía otro remedio, y me embargué para venir directamente en España porque quería un sitio donde refugiarme para tener una vida mejor y una protección. Y supongo que el viaje de venida en patera y tal fue duro, ¿no? Fue bastante duro. ¿Tuviste miedo? Sí, hombre, ha habido un momento miedo, sí, claro, ha habido un momento miedo, sí. Y verte ahí y no ver ningún sitio donde escaparte, y estás ahí sentado y te deja con la boca abierta. El atletismo lo empecé por un día. Estaba con mi padre de acogida de aquí, que es Chimo, y me dijo él, era un jueves por la tarde, me dijo él, este sábado que viene hay una carrera aquí en Pusol, que era el Gran Fondo de Pusol, y yo digo, pues si hay una carrera me apunto. Actualmente lo compagino, trabajo por las mañanas y por la tarde vengo a entrenar, y los fines de semana y tengo competiciones, y dependiendo también dónde están las competiciones y todo esto. ¿Cómo vas? Bien. Mucho tiempo, ¿no? Yo voy a rodar yo 50. ¿En algún momento imaginaste cuando eras pequeño, cuando tu situación en el país era tan complicada, desde el día que vine a España, que ahora dijéramos estarías tan bien? La verdad creo que actualmente no lo había imaginado. Siempre uno sueña, siempre uno puede soñar y decir, algún día quiero ser algo grande, pero actualmente eso no lo había imaginado, Y la verdad, como eso dicen, que he cumplido uno de mis sueños y estoy cumpliéndola. Tengo contacto con mi madre y mis hermanos también. Antes no tenía contacto, pero sí, ahora tengo bastante contacto con ellos. Y actualmente estoy con Redolat, y es como lo conocéis, ha sido 3 veces campeón de Europa de 1500, y actualmente se ha formado un grupo de distintos atletas, tanto en medio fondo, tanto velocista como medio fondo y fondista también. La verdad, mi sueño como atleta ahora, quiero llegar a lo máximo posible que puedo. Nunca he dejado de creer dónde puedo llegar, porque confío en mí y no dejaré de confiar en mí, y con lo que se tratará de entrenar duro y constancia y trabajo, y a ver qué pasa, pero no descarto nada. Bueno, estem aquí a la porta del Centre d'Estrangers de Sapadors, que és el CIE que està aquí a València. Bueno, els CIE són espais on es tanquen a persones migrants que col·loquialment es diu que no tenen papers, que vol dir que no tenen permís de residència, fins a 60 dies per a procedir a la seva expulsió. Sí, bueno, en aquests espais no hi ha cap mena
bueno, de reglament, no estan reglamentats per res, simplement per una ordre ministerial, que és el grau més ínfim de la llei. Els veïns, que hem parlat a vegades amb ells i tal, no saben el que passa aquí, no? I no hi ha pues, cap rótol que diga que aquí s'interna persones per a expulsar-les. Cada último martes de mes estamos en la puerta del CIE para exigir su cierre. En moltes ocasions hi ha hagut maltractaments greus i pues, fa poc en dossiers d'Espanya, en el de Aluche, que es el de Madrid, y el de Zona Franca, que es el de Barcelona, van a haber 2 morts. Nosotras denunciamos, por un lado, lo que pasa dentro de los CIEs, que además, casualmente, las circunstancias de vida, las deficiencias estructurales de casi todos los CIEs coinciden, pues en invierno hace frío porque la calefacción no va, hay problemas con el agua, la comida es deficiente, por las noches no se les deja ir al aseo y tienen que hacer sus necesidades en botellas o en pilas delante de todo el mundo. En Europa, Migrant Group constató que hay aproximadamente 472 centros en Europa y en países vecinos, en países de tránsito. Centros estables y que se tengan controlados, probablemente haya muchos más. Entonces, claro, eso lo que nos desvela es que es una política europea, racista y xenófoba, de excluir personas, de evitar que vengan. Como aquí también hay redadas racistas, cómo les meten en el CIE y luego les deportan como si fueran cosas. Que no se lleva a cabo las mínimas condiciones de vida, porque en realidad, y lo dice la gente que ha pasado por prisión, es peor que una cárcel. La situación psicológica de arbitrariedad, de a ti te paran en la calle, te meten tal cual, puedes estar hasta 60 días sin cambiarte de ropa, sin aseo personal, sin lavarte los dientes, esperando que cualquier noche te vayan a deportar, pues bueno, eso para mucha gente supone una situación de tortura y de desamparo. La campaña ha recogido 26 denuncias de malos tratos en el CIE de Zapadores durante el año 2012. Por ejemplo, el caso de 4 menores argelinos que llegaron con otras varias personas en patera a las costas andaluzas y de ahí fueron derivadas al CIE de Zapadores y denunciaron agresiones policiales. El otro tema es el de Austin, es una persona nigeriana que tenía arraigo, vivía en Torrente, vivía de la venta ambulante y demás. Su mujer estaba a punto de dar a luz, se le cogió, se le metió en el CIE y a pesar de los recursos y demás fue expulsado. Fue expulsado y cuando llegó a destino, fue a un médico y tenía contusiones por el pecho, en la cabeza, en tal. Su mujer presentó denuncia en el juzgado. El tema pasó a Madrid porque las presuntas agresiones habían ocurrido en Madrid, en Barajas, y el juez sobreseyó el caso porque consideró que Austin se había autolesionado, que se había tirado por las escalerillas, se había golpeado en la cabeza, se había golpeado el pecho y demás. Se ha recurrido y la Audiencia Provincial nos ha dado la razón. O sea, se va a continuar la investigación. Teóricamente son centros, por tanto, en los que extranjeros que están al borde de un procedimiento de expulsión están mientras se tramita o se acaba ese procedimiento. En la práctica no es así. En la práctica hay más de un 60% de los extranjeros que están ahí que no son expulsados. Con lo cual son centros que en realidad actúan como cárceles y que sirven además para mandar el mensaje de que los extranjeros son como los delincuentes. Solo se puede privar de la libertad a una persona como consecuencia de una sentencia firme de un juez. No hay sentencia, hay una orden administrativa. Es lo mismo, para que nos entiendan los que nos oyen, que si a ti y a mí no hemos renovado el carnet de conducir o el carnet de identidad y por esa irregularidad administrativa nos internaran en un centro a la espera de que se tramite la resolución del expediente de sanción. El mantenimiento de estos centros es simplemente imposible de aceptar. Por eso la posición que tenemos los que apoyamos esta campaña es que la única medida posible es el cierre de estos establecimientos. Tancarem, tancarem, els centres internament. Tancarem, tancarem, els centres internament. Tancarem, tancarem, els centres internament. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano